Felicidades. Buenísimo. Gracias. Pues es un halago estar con un viejo amigo. Yo considero un viejo amigo porque en las andanzas paranormales, pues mira, el camino nos ha encontrado de nuevo. Queridísimo Rigo, Rigo es terror. Eso. Oye, muchas felicidades antes que nada. Muchas gracias. Qué gran entrega, ¿eh? O sea, después de kilómetro 31, kilómetro 31-2, de las que yo conozco, Ajá. y evidentemente esta nueva entrega turno nocturno que remite al fondo de las leyendas, a los conceptos fantasmales. Sí. Debo comentarles algo, yo quedé impresionado con kilómetro 31, el fantasma carretero, Ajá. y hoy te veo con el clásico de la planchada. Exacto. Cuéntame, ¿cómo fue o por qué llegaste a este momento? A decir, voy a hacer ahora la planchada. Pues mira, uno de mis objetivos cinematográficos, digamos, es llevar todos esos mitos, leyendas, tradiciones culturales que tenemos en México alrededor del horror a pantalla. Creo que tenemos demasiadas historias en cada rincón del país. Deja tú, en cada cuadra, ¿no? Cierto. En cada cuadra hay como 5 edificios con una historia de horror. Entonces vale mucho la pena explorar nuestro imaginario cultural, llevarlo a pantalla. El público nacional está ávido por ver historias de horror. Somos el país número 1 del mundo consumidor de horror y no tenemos una cinematografía que esté a la par de esa hambre por esas historias, ¿no? Sí. Creo que vale mucho la pena explorar nuestras leyendas. Estamos empezando con esta película un sello de horror que se llama Cinequiátrico La Castañeda. Wow. Y justamente la intención es poco a poco ir llevando nuestras leyendas a pantalla. Y esperemos que lleguemos a llenar todas las salas del Cinequiátrico. Fíjate que es algo bien importante en lo que estás comentando. Los que somos asiduos a festivales de cine, usualmente vemos ese otro terror que quisiéramos verlo en este tipo de películas, ¿no? Películas bien soportadas y sobre todo bien dirigidas. Ahora con este tema de estar haciendo como el bestiario, por así decirlo, ¿no? Un bestiario mitológico mexicano, ¿por qué no abarcar justamente los fantasmas bien predominantes o muy clásicos en México? Y así quiero tomarte esta pregunta, a ver si me das permiso de conocer un poco más a Rigo en el ámbito personal. A mí me queda claro, yo como investigador paranormal sé que hay un antecedente siempre. ¿Tú has vivido algún fenómeno paranormal, mi queridísimo Rigo, que quisieras compartir con nosotros? En realidad siempre he encontrado una respuesta científica alrededor de lo mismo. Sí que he tenido momentos en donde ha entrado esa duda y siempre la vamos a tener y es parte de lo rico de la fenomenología paranormal. Pero sin duda y muy específicamente de esta película de Turno Nocturno, me remito al momento en donde caigo gravemente enfermo, que hay un momento en donde me traen de regreso, digamos, los paramédicos justamente. Me desvanezco en mi casa. Claro. Y poco a poco me traen de regreso y empiezo a ver como de lejos. Es una sensación muy extraña de sentirte a ti mismo, pero al mismo tiempo sentir que estás lejos de ti mismo, que eres como... Yo no sentí como si estuviera flotando encima de mí, estas cosas que te dicen. No, yo sentía como que era muy pequeño dentro de mí. Es un poco extraña la sensación. Como que ya no era yo al 100%, sino que era un pequeño porcentaje de mí mismo. Y de pronto empecé a regresar, me empecé a tener esta sensación de ser diminuto hasta que me volví a rellenar y fue el momento en donde dijeron, ya regresó. Me acuerdo de esa frase específica, ya regresó. Entonces fue un momento curioso que pues sí, no te puedo explicar qué fue lo que en realidad pasó. Algún tipo, bueno, se le denomina experiencia cercana a la muerte. Digo, no quiero ver muy técnico porque me voy directamente a la peli. Pero sí, evidentemente tuviste una experiencia cercana a la muerte. ¿Eso fue algo que te marcó? O sea, decir, ya, estar dentro totalmente el tema inmerso.
Mira, lo que pasa es que yo ya tenía en la cabeza esta historia y ya había escrito parte de la historia. Primero escribí un cortometraje y después dije, no, va a ser más fácil hacer el largo que el corto. Entonces ya empecé a desarrollar, ya tenía toda la estructura, ya había escrito un primer tratamiento en ese momento. Cuando caigo enfermo y termino en el hospital 3 meses. De aquí a que me estabilizaron, entendieron qué era lo que tenía, que era cáncer, era un tumor maligno. Que estaba muy adentro de mi intestino delgado. Entonces fue difícil llegar ahí. De aquí a que entendieron todo eso, pues estuve 3 meses. Y luego operarte, y luego el postoperatorio, etcétera, etcétera. Ahí fue donde encontré la historia. Ahí fue donde entendí el tema de la historia, por qué el fantasma era el fantasma, cuál era su mecánica. Empecé a conversar con enfermeras, con doctores, con camilleros, con todo el mundo. Y me llené de la magia de lo que era vivir adentro de un hospital. Entendí el turno nocturno. Oye, está fascinante este tema y ese contexto, como lo remataste, estuvo increíble. Te quiero preguntar esto, dentro de la peli, evidentemente no es como predecible, y es algo que muy pocos directores lo suelen, pues, cobijar, ¿no? O sea, de repente llegas a ver mucha peli de terror como muy predecible y ya como que dices, va a pasar esto. En esta no. Oh, qué bueno. La sorpresa es clave. En turno nocturno, ¿cómo hiciste ese tipo de versión de la perspectiva bajo el término de los testimoniales que recabaste o simplemente es parte de tu directriz que siempre ocupas? Yo creo que tuvo mucho que ver. Esa investigación fue básica para entender lo que te decía. Primero que nada, el fantasma. ¿Por qué un fantasma es un fantasma? Claro. Un fantasma es una persona que dejó asuntos sin resolver. ¿Qué son esos asuntos sin resolver? Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, los entendemos, al menos en nuestro plano de existencia, como algo unidimensional, una emoción normalmente, enojo, tristeza. Esas son las dos principales. Pero cuando escuché a las enfermeras, a los doctores hablar de la planchada, entendía que no era solamente un fantasma que estuviera ahí para cuidar a los pacientes, para hacer algo que dejó pendiente en vida, para ayudar, para estar vigilando, sino también para castigar a quien no hiciera bien su trabajo. Entonces es una dualidad y eso se me hizo mucho más interesante en un fantasma. Al entender esa dualidad dije, a ver, ¿por qué este fantasma es un fantasma? ¿Qué es lo que sufrió para llegar hasta ahí? Claro. Cuando vi qué era lo que había sufrido, de acuerdo a lo que dice la gente, no algo que yo me hubiera inventado, porque todo fue unir las historias de las personas. Cuando entendí por qué llegó hasta ahí, lo comparé con lo que estaba sucediendo hoy en día en nuestro México actual y cuáles eran esas problemáticas de una enfermera actual. Después decidí llevarla a 1979 porque hubo una revolución femenina en los 70s en México, que a lo mejor llegó un poquito más tarde que en otros lados del mundo, pero que existía en ese momento y que la puedes equiparar a lo que está sucediendo hoy en día en 2024. Cierto. Entonces, si te fijas, son ecos de una misma historia que viene desde 1893 hasta 1979 y rematas platicando al salir de la película en 2024. ¡Wow! Pues, ¿qué te digo, amigo? Pues muchísimas felicidades y sobre todo mucho éxito. Muchas gracias. Creo que tienes y entiendes perfectamente el concepto paranormal, por eso las historias que narra Rigo es de terror. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti. Gracias.